Saludo con mucho gusto a Ricardo Aragón Pérez, subsecretario de Educación Básica en el Estado. Muy buenos días, ¿cómo está, subsecretario? Gusto de saludarle esta mañana. Igualmente recibo con mucho aprecio tu comunicación y agradezco el espacio para comunicarme contigo y con tu auditorio, que para la Secretaría de Educación y para el gobierno en general es vital, es de primer orden tener una comunicación con la sociedad y hacerle ver y transparentar las tareas y responsabilidades que atañen a la función pública, y en este caso específicamente a la Secretaría de Educación, que es una institución que se debe justamente a la sociedad y cuyos funcionarios estamos estamos sumamente comprometidos y conscientes de que nuestra función está para servirles y comunicarles con mucha franqueza, con mucha honradez y de manera muy oportuna. Muchas Estoy a gracias. la orden. Muchas gracias, maestro. Pues platicando en días pasados también y ayer precisamente para Estéreo 100 con el secretario de Educación y Cultura, están rehabilitadas ya más de 2,800 escuelas en el estado de 3,072 planteles. ¿Cuál es la situación actual? ¿Estamos listos para regresar a clases el próximo 3 de enero, a clases presenciales? Coméntenos, por favor. Bueno, mira, distinguir dos cosas. Desde el punto de vista de los recursos humanos, decir que estamos listos y estamos muy animosos y con una expectativa muy, pero muy alta de que el próximo 3 de enero estemos en una condición de poder volver a la escuela, de poder recuperar los procesos habituales y hacer la tarea que nos corresponde, que es no solo ayudar a los alumnos para que ellos desarrollen sus aprendizajes, sino también recibirlos de una manera cálida y darles la oportunidad de que vuelvan a reencontrarse con sus alumnos y desarrollar todas sus interacciones que son fundamentales en su desarrollo. Uh-huh. Desde ese punto de vista estamos listos, estamos animosos y con una actitud muy positiva para enfrentar pues todos los desafíos que aún representa la coyuntura de la sanitaria. Con Subsecretario, respecto, ¿faltan cuántos planteles? Cerca de 200, un poco más de 200, ¿son 2,800 escuelas o 2,850 las que ya están listas? sí, son 2,000, andamos ahorita, si tomamos en cuenta los últimos órdenes de trabajo para recuperar a las escuelas y los oficios que ya se están liberando para hacer estos contratos con proveedores, nosotros tenemos la expectativa que estaremos prácticamente con el 100% de las escuelas listas en condiciones básicas ¿De para aquí recibir a al los domingo? alumnos. Pensamos ahora que todavía el día de ayer se estuvieron dando órdenes de trabajo, hoy se van a dar, creo que tendremos que hacer un corte a más tardar el día viernes, hoy vamos a tener una reunión para ver las últimas órdenes que se están desarrollando y sí creemos que todavía pudiéramos a aumentar alrededor de unas 200 escuelas más para casi llegar a los 3,000 escuelas. ¿Cuáles son las afectaciones de los planteles que no están listos todavía para operar y que se estima son poco más de 200 escuelas? ¿Cuáles son las afectaciones o la rehabilitación que requieren y por lo que no pueden o no han podido reanudar clases en este periodo? El problema esencial son el sistema hidráulico, el asunto del agua y los drenajes, el servicio de sanitarios, que son de anexos esenciales, que son los que podrían de alguna manera Tardar más. tardar, ¿sí? Y en otro caso son sistemas eléctricos, que especialmente en escuelas donde la subestación Subestación. fueron dañadas, que ahí podría ser el foco, digamos, pero es allí también donde estamos centrando los planes de intervención y donde se están liberando las órdenes de trabajo para poder hacer de las escuelas espacios más habitables. Al corte de hoy, subsecretario, ¿cuántos planteles tiene usted listos ya de los 3,072? Al corte de hoy.
Al corte de hoy todavía, la último dato que teníamos eran 2.850, 2.860. Tengo entendido que hemos incrementado alrededor de 150 escuelas más. Temo que sí andamos llegando por ahí, A los 3,000. seguro a los 3.000, pero yo creo que hoy en el corte que tendré el dato más exacto, pero en una estadística reservada estábamos hablando de 2.800, 2.900 planteles. Subsecretario, fue muy enfático el presidente de México en relación que ya tercera llamada decía en semanas atrás de que ya todo mundo a clases, y luego hemos hablado y entrevistado también al gobernador y ha hecho énfasis e incluso puso como fecha límite 30-31 de diciembre que todos los planteles tendrían que estar rehabilitados para reanudar clases el próximo lunes. Sin embargo, esto también tiene que ir en base al semáforo epidemiológico, que tendría una actualización también este próximo fin de semana. ¿Se les va a avisar? ¿Cómo voy a saber yo como papá, como mamá, si el próximo 3 en mi plantel, en el que a lo mejor yo cuando salieron de vacaciones el 17 de diciembre no tenían clases presenciales? ¿Cómo voy a saber yo como padre de familia que el lunes en mi plantel quedó listo, no quedó listo, y si van a reanudar clases presenciales y la dinámica que va a ser en cada plantel? ¿Cómo va a ser este aviso a los papás? Tenemos una disposición vigente aún que no ha variado, en el cual parte del principio de que las escuelas como comunidad escolar, en donde se organizan los padres de familia, los directivos, a través de las distintas instancias de organización, quienes tienen la indicación de que las escuelas van a seguir en las mismas condiciones en que ya se iniciaron desde el mes de agosto, y dejar en claro que hasta este momento no hay ninguna disposición que revierta esa digamos, instrucción que secundó una de las decisiones presidenciales. Sin embargo, nosotros hemos insistido que dependiendo de las condiciones y de las indicaciones que la Secretaría de Salud emita, nosotros estaríamos dando de manera muy oportuna la información que se nos tenga. En este momento la expectativa que tenemos y las indicaciones de la Secretaría y los semáforos epidemiológicos siguen estando en condiciones que facilitan el regreso en las condiciones que ya fueron establecidas, que son regresos graduales, que son aforos limitados, que son acuerdos internos donde los centros escolares toman la decisión de cómo van a organizar sus regresos, que toman en cuenta el parecer de los padres de familia, y en ese sentido hay ya toda una política definida donde la expectativa es regresar a la escuela bajo la misma modalidad, organizada, gradual, Con filtros sanitarios. con todos los filtros, pero siempre dejando este margen de autoridad que tienen las comunidades escolares formadas por maestros, padres de familia, alumnos, en donde ellos tienen una responsabilidad muy directa de poder intervenir también en estas organizaciones y formas de regreso. Claro, no es obligatorio el regreso, subsecretario, no es obligatorio para este próximo 3 de enero. No, en términos, digamos, de que la Secretaría emita un documento con el carácter de obligación. Es la indicación de este deseo de regresar a las escuelas presenciales, siempre dejando una responsabilidad importante mientras las circunstancias epidemiológicas no cambien, de que sean los centros escolares los que puedan tener facultades, puedan tener márgenes de decisión, pero siempre tomando en consideración la opinión de los padres de familia, las voces de los padres de familia, claro, para que pueda generarse un clima de empatía, un espacio de comunicación, y que haya mucha confianza en la organización y la forma. Hay que decir que quienes más tienen esta
tradición de poder saber cómo poder ir sorteando los distintos desafíos que van enfrentando los centros escolares son Los papás. Ujú. las propias comunidades, que ellos tienen recursos legales como es la autonomía de gestión, que es una herramienta legal que las escuelas tienen como un instrumento para poder organizar de manera responsable la forma como las escuelas Ujú. van a ir cumpliendo con las tareas que tienen asignadas. Claro. En este sentido, y dada que las circunstancias epidemiológicas siguen representando tasas de riesgo, aunque hay que decirlo que no en la misma proporción para los centros escolares, ya que tenemos mucha información muy fidedigna de que los centros escolares en estos 4 meses que han estado Ujú. funcionando son los que menos incidencias de casos positivos hemos tenido. ¿Cuántos hemos tenido, si me recuerda, por favor, en En docentes y términos, en en términos estudiantes? digamos, acumulativos, andamos alrededor de, digamos, el último reporte al cierre, digamos, de este periodo, Ujú. que fue, digamos, el 17 de diciembre, el que fue el último día hábil de este año, Sí. tenemos una tasa muy baja de alrededor de 9 casos de alumnos en los diferentes niveles de educación básica que fueron reportados como con síntomas de la epidemia. Pero Y acumulados desde septiembre a diciembre. acumulados estamos hablando de alrededor de unos 400, de Ujú. unos 400 casos de niños de un universo de casi 30,000, de Ok, casi 30,000 alumnos. ok. Entonces, si uno ve el universo de estudiantes que oscila entre los casi, le digo, casi 30,000, estamos Sí. hablando de alrededor de 27,000, 28,000 alumnos de acuerdo con nuestra estadística, y de ese porcentaje tenemos acumulados como 400 casos. Ujú. Ok. Y En más el los caso, docentes, más los en el caso docentes. de los docentes estamos hablando de un acumulado poquito más de mil, De de 1000. mil trabajadores, Ujú. también de un universo muy numeroso que representa, le digo estadísticamente, porcentaje muy Menor. bajos. Subsecretario, tengo que despedir, pero entonces nada más entiendo que muchas escuelas hasta el 17 de las que nos decía que faltaban por rehabilitar han sido o estarán siendo rehabilitadas a más tardar, tendrían que quedar listas este viernes o este domingo, qué sé yo, con estos contratos. Lo que me queda claro es que continúan igual los que estaban en clases presenciales con la modalidad presencial hasta el 17 de diciembre y aquellos que a lo mejor no estaban en clases presenciales, les va a tocar reanudar clases presenciales con una dinámica y con las indicaciones necesarias a partir del 3 de enero. Hay que estar muy atentos entonces, de cualquier manera me imagino que se va a dar el aviso, se va a explicar, habrá algún plantel en su colonia que no estaba abierto hasta el 17 de diciembre, pero con la rehabilitación deberá estar listo el 3 de enero y se integrará a este proceso de clases presenciales, ¿correcto? Sí, estamos igual con el acuerdo y la decisión vigente plenamente, no hay ninguna contraindicación. Nosotros Ok. esperamos seguir en esa modalidad, seguimos avanzando en la recuperación de las escuelas y esperamos que en enero, y si en en una expectativa muy conservadora, quisiéramos casi asegurar que para mediados y último de enero tendríamos prácticamente todas las escuelas que fueron catalogadas en una situación crítica plenamente recuperadas. Ujú. ¿Qué porcentaje de estudiantes, por último, de estos 30,000 que nos dice, o qué cantidad de estudiantes han reanudado clases presenciales en este ciclo escolar 2020-2021 en nivel básico? Tenemos alrededor de entre el 77, entre el 75 y el 80% de los estudiantes que han hecho trabajo escolar en la modalidad híbrida, buena parte dependiendo de los foros, pues del aforo de los alumnos, han estado regresando a la escuela. Ok, Entonces, 75-80 y la intención es que sea el 100% a partir de este próximo 3 de enero.
Esperamos que sí, esperemos que las condiciones epidemiológicas no se agraven, que Ujú. permitan el regreso de las escuelas, Ok. y también esperemos que las condiciones también de los contratos y los servicios que estamos teniendo con los proveedores para la reparación de todas las Ujú. escuelas pudieran estar libres. Hay que agregar también, si me lo permites, Sí. que además de ese universo de escuelas que encontramos en condiciones muy deplorables, Ujú. habría que agregar que cientos y cientos, y por no decir miles de ellas, ya de por sí venían en condiciones también muy críticas, que también resultaban espacios muy pocos habitables. Ujú. Más de 30, 40 años las escuelas fueron abandonadas, Claro. fueron dañadas, y quiero decirte nomás que cuando nosotros llegamos nos encontramos con un universo de entre 2,000 y 3,000 oficios acumulados, Pendientes. rezagados Ujú. allí, de cientos de escuelas que tenían años pidiendo, quejándose para la reparación de sus daños, y que por mucho tiempo fueron abandonados. Yo Ok. quiero nomás señalar un dato adicional, si me lo permites, es que además de estas escuelas que fueron muy dañadas y que las estamos recuperando a un ritmo récord, también debo agregar que a estas alturas hemos resuelto alrededor de 2,000 oficios Ok. que estaban ahí rezagados, y esto significa 2,000 oficios, significa cada uno de ellos significa un daño material de las Ujú. escuelas que las hacían inevitables. De modo que eso te lo puedo decir con toda la precisión y certeza, que hasta el día de ayer teníamos el reporte de que habían sido ya resueltos 2,000 oficios. Significan 2,000 planes de trabajo, 2,000 contratos para que las escuelas fueran Ok. reparadas. Reparadas. Esto quiere decir que el universo de intervención, los recursos que se han invertido van mucho más allá de este primer paquete del que hemos estado hablando, de las casi 1,000 escuelas, y por lo tanto estamos hablando de una recuperación de Ujú. mucho más de esas escuelas. Ok. Subsecretario, yo le agradezco y estaremos muy atentos el próximo 3 de enero a reportes, a comentarios, a lo que el auditorio considere en este regreso, en tanto a cuidar a los niños. El uniforme escolar nos preguntan que es obligatorio. Sabemos que la autoridad siempre ha indicado que menos sobre todo en esta época invernal no es obligatorio. Hay que abrigarlos bien en el próximo regreso a clases también, según nos indique el semáforo epidemiológico. En tanto, le mando un abrazo y un gusto coincidir ahora desde esta trinchera, porque hace algunos ayeres fuimos compañeros de trabajo y ahora ya, bueno, usted desde esa labor y desde esa obligación como funcionario público y su servidora desde acá, le mando un abrazo a usted y a toda su familia. Igualmente te lo agradezco, y la verdad que también lo celebro, esta coincidencia. Y por último, pues decirte que mis deseos y mi voluntad, que estos días de últimos días de año pues sean días muy cálidos, que retorne las actividades festivas a los hogares, que todas las familias puedan volver a aquellos momentos que ya extrañábamos bastante de casi 2 años, y que pasen unas felices fiestas de estos días, siempre teniendo en cuenta que la pandemia no termina, que es necesario seguir cuidándonos, hacer los festejos con toda la prudencia, con Claro, toda la cautela, para seguir llevando esta situación. muy Y al bien. mismo tiempo, Karina, decirte que el programa de Cuida tu Escuela pues sigue funcionando, seguimos trabajando, hemos hecho un llamado a la sociedad porque creemos que cuidar las escuelas es también una responsabilidad social, recordar que las escuelas son uno de los patrimonios más nobles del país, donde se juega el futuro de la niñez, se juega el futuro del bienestar, se juega el futuro de las instituciones, y las escuelas no solo son responsabilidad de las instancias de las autoridades educativas, sino son también un patrimonio nacional, un bien nacional, y por esa razón a todos nos corresponde tener una actitud de mucha Muy empatía, de bien. mucha solidaridad, Ujú. y ver por nuestras escuelas.
No dejemos que la rapiña, que el ultraje, que el pillaje haga de nuestras escuelas un botín y ponga en riesgo estos espacios que representan un beneficio social sumamente importante. Ahí ¿Por está qué el digo un llamado. beneficio social importante? Porque hay que recordar que cuando las escuelas están abiertas, los maestros pueden desarrollar sus vocaciones y sus profesiones, los niños tienen derecho a desarrollar sus aprendizajes y convivir con sus pares, las familias pueden estar más tranquilas al tener sus alumnos y cumplir con el deber que tenemos de asegurar la educación. De modo que los efectos positivos son múltiples, la trascendencia social y humana es grande, y creo que por esa razón todos debemos velar por las escuelas, todos debemos cuidarla, todos debemos cerrar filas, hacer un mismo bloque, los medios de comunicación, los partidos, la sociedad en general, sentir que las escuelas es un patrimonio y considerar que cada daño, cada escuela que se dañe, se ultraje, es un daño a la nación, Muy es un bien. daño a la patria, es un daño al bienestar. Ahí Y está el por eso, llamado, maestro. Yo creo que la gente ha sido también partícipe de esto y de los reportes, y yo creo que es importante, como dicen estos últimos días de asueto de actividades, estar bien al pendiente también de las escuelas en coordinación y en responsabilidad con las autoridades. Maestro, felices fiestas. Tengo que ir a la pausa, pero le agradezco mucho su tiempo y el espacio que nos otorgó para esta entrevista. gracias, Un igual un abrazo, abrazo. igual.